Solo sé tú, un espacio para compartir y crecer juntos, para apoyarnos y recordar que no estamos solos ni solas, que somos muchas las personas que en algún momento nos hemos sentido raras, diferentes o incluso locas, por nuestra forma de ser, actuar o pensar, pero que justo esas cualidades son las que nos hacen únicas y maravillosas cuando las aceptamos. Mi misión con este podcast es brindarte las herramientas para que te quites las máscaras, reflexiones sobre tu actuar y te des permiso de ser tú cada día de tu vida, porque ser tú está bien. Yo soy Julieta Chiqui, Life Coach Espiritual, y te doy la más cordial bienvenida a Solo Sé Tú. Comencemos. Hola, ya los extrañaba. Había querido grabarles episodios antes, pero es festividad aquí en San Pedro Cholula y ha habido un montón de cohetes y cuando hay cohetes Max se altera, entonces cada vez que hacía mis grabaciones terminaban en gritos y ladridos. Entonces esperemos que en este episodio sea el bueno, el que ya sale, y si escuchas cohetes de fondo ya sabes por qué es, y esperemos que esto no afecte la calidad del audio, ¿sale? Una vez hecho el disclaimer, vamos a empezar. No sé si te ha pasado que a veces tenemos una idea, un sueño, que deseamos con nuestro cuerpo hacerlo realidad, que algo dentro de nosotros nos grita que es una maravillosa idea, pero que cuando lo empezamos a ejecutar, pareciera que se convierte en nuestra peor pesadilla. Que llegamos a tal punto de decir, ya no lo quiero, por favor quítenme esto. Era mejor mi vida antes, y entonces pareciera que si quito esto, que en teoría está afectando toda mi vida, todo se resuelve, ¿no? Y regreso a como estaba antes, o esa es la idea, ¿no? Y fíjate que esto es algo que a todos nos pasa, que es cuando tratamos de salirnos de nuestra zona de confort. Y bueno, hay una frase que dice mucho mi coach espiritual, de que dice que la zona de confort no es confortable, sino es conocida. Y es real. Y es que cuando tratamos de salirnos de ahí, muchas veces vamos a tener que confrontar nuestros paradigmas de creencias y en parte también experiencias del pasado con las cuales se formaron esas creencias. Y eso no es un trabajo menor. Vamos a empezar por definir qué es un paradigma de creencias, ¿sale? ¿Y por qué es tan importante? Un paradigma de creencias es un conjunto de ideas, juicios y percepciones que moldean cómo interpretamos el mundo, la realidad, y a partir de ahí es que tomamos acciones y actuamos. Cada vez que tú quieras saber cuál es tu paradigma de creencias sobre un tema, pregúntate qué es lo que crees. Así de simple es, yo creo que las mujeres son así, yo creo que el matrimonio es, yo creo que la religión es, ¿no? Y tenemos muchísimas creencias en torno a todo lo que nos rodea, desde nuestra forma de vivir, de lo que creemos que es correcto e incorrecto. Y bueno, todos estos juicios e ideas se formaron principalmente cuando teníamos, desde que nacemos hasta los 7 años, mayormente. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros eh, estamos en estamos entendiendo cómo funciona el mundo, ¿sabes? Y fisiológicamente todavía nuestra mente no está desarrollada completamente. Dependemos mucho de quienes están a nuestro alrededor para entender el mundo y cómo funciona. No es casualidad que los niños pregunten, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué fulano no vive con nosotros? ¿Por qué mi abuelo actúa de tal manera? ¿Sabes? Ellos están en esa etapa en la que estamos en los porqués, es que estamos tratando de entender el mundo, tratando de entender cómo es que está funcionando y entender muchas veces cómo se relaciona una cosa con otra, porque cuando somos niños creamos nuestras propias historias. Tú te acordarás. Entonces, muchas veces cuando estamos en esta edad, tendemos a ser muy egocéntricos. ¿En qué sentido? En que creemos que todo gira a nuestro alrededor. Por eso es que es muy fácil para los niños culparse por cosas que pasan, aunque ellos no hayan tenido nada que ver.
porque ellos interpretan el mundo o lo interpretamos en esa edad desde nosotros, cómo me siento yo, qué es lo que yo veo, ¿no? No estoy todavía entendiendo que hay otros y que me relaciono con otros de otra manera, ¿no? Y que cada uno tiene su propia vida, sino todo gira en torno a mí, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, ¿no? No por nada son los berrinches. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque cuando te decía en el inicio de este episodio, cuando estamos en un punto en el que tenemos una idea que se sale de nuestra normalidad, tenemos un sueño, un proyecto, muchas veces vamos a buscar la manera de sabotearlo. Y vamos a tratar de hacerlo de una manera en que no parezca que así es. Cuando tú estás ante un proyecto que te está retando, normalmente te vas a dar cuenta que entras en un estado de estrés. Piénsalo. Piensa cuando tú estabas tratando de hacer, no sé, poner ese emprendimiento, tal vez cambiar de carrera, salirte de esa relación, que hubo una etapa en la que tú te sentiste cansado, estresado, con muchísima ansiedad, no podías dormir, no dejabas de pensar si estabas tomando la decisión correcta o no, estabas inmerso en esta serie de pensamientos negativos de ¿y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si me quedo sola? ¿No? Hay un montón de ¿y si? ¿O qué tal? Y que muchas veces una manera de sabotearnos es renunciar a esa idea. Es decir, no sabes qué, esto es mucho para mí, no puedo con esto, mejor dejo esa idea, ¿no? Y regreso a mi normalidad. A mí me toca verlo mucho y este tema yo lo veo claramente en mi carrera profesional. Y de hecho, no me había dado cuenta del impacto que tenía hasta que decidí certificarme como coach. No sé si tú sepas que yo soy pedagoga de formación. Yo me dedico a todo lo que es la formación en línea. He sido tutora y también diseño cursos a distancia. Y yo recuerdo darme cuenta de cómo era como complicado cuando estamos en programas en línea, la tasa de deserción de estos cursos es muy alta. Si tú has tratado de estudiar una maestría, un programa que requiere más de unos meses de estar en una formación de este estilo, posiblemente te hayas dado cuenta que no es fácil. Sobre todo cuando ya estás trabajando, cuando tienes una vida, ¿no? Y es como complicado unirlas. Y muchas veces esa tasa de deserción es tan alta porque no tomamos en cuenta que el estudiante está pasando por una serie de situaciones que lo están confrontando, ¿no? Tiene una vida, sucesos están pasando ahí y no tiene el apoyo emocional para lidiar con eso y seguir con su carrera. Y entonces se enfrenta a esta situación, empieza con este estrés, no empieza a dormir, empieza con preocupaciones, suceden cosas, no sabe cómo enfrentarlas y entonces pareciera que si deja la carrera o ese programa que está estudiando, todo se soluciona. Pareciera que entonces mágicamente, quitando eso, él regresa a su vida, a su rutina y todo vuelve a ser maravilloso e increíble, ¿sabes? Y entonces se convencen a sí mismos de que estudiar esa carrera, que en algún momento era lo que querían, hacer esa certificación, que era en un momento lo que ellos anhelaban para tener ese doble trabajo, o porque era una profesión más alineada con lo que ellos querían, o porque sintieron como que por ahí era su camino, fue un error, ¿no? Y lo dejan. Y aquí el problema es que cuando nosotros dejamos eso, corremos el peligro de seguir creando y formando creencias al respecto de nosotros, de cómo percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces empiezas a creerte, no, eso no es para mí, eso es mucho, ¿no? ¿Cómo se me ocurre? Ahorita es el peor momento, ya me siento mal, me estoy estresando, me estoy agotando, voy a dejar ese sueño y entonces voy a regresar a mi normalidad. Y de momento cuando regresamos a esa normalidad, y lo digo porque me ha pasado,
todo pareciera que es maravilloso, ¿no? O sea, como que todo eso era lo que me estaba quitando el sueño, eso era lo que me estaba afectando, ya no quiero, ya, lo voy a dejar por la paz y entonces entro en un estado de calma, ¿no? Y desde el momento en que tomamos la decisión, ya como que el cuerpo dice, uff, sí, tienes toda la razón, no, déjalo. Pero con el tiempo a veces vuelve a aparecer esa idea de, ¿y si lo vuelvo a intentar? Años después, ¿no? ¿Y si lo vuelvo a intentar? Y luego a veces nos volvemos a convencer a nosotros de decir, pero ya lo intentaste y no te funcionó, ¿no? Y estamos en esta lucha entre convencernos de que sí deberíamos o no deberíamos. Por eso te decía que a veces ese sueño se convierte en tu peor pesadilla, ¿no? Primero porque todos estos síntomas se exacerban, ansiedad, de preocupación, de miedo, de insomnio, ¿no? Pero por otro lado, también se convierte en una pesadilla porque no dejas de tener esta idea que en un momento te emocionó. Porque si fuera algo que no te emociona, pues simple y sencillamente lo quitamos y no pasa nada, ¿sabes? Como que era algo que se me ocurrió, solamente era una idea, lo ejecuté, no resultó y ya. Y aquí es muy importante darnos cuenta, o sea, esa línea delgadita entre realmente no me interesaba o realmente lo saboteé porque se sintió muy pesado. Y es que ese se sintió muy pesado tiene una razón de ser. Por eso te hablaba del paradigma de creencias. Porque muchas veces se entra en confrontación con nuestras creencias, ¿sabes? Y a veces pensamos que hay algo mal con nosotros porque vemos que otras personas sí pueden, que para alguien es más fácil. Y la única diferencia que tiene esa persona y que tenemos nosotros son las creencias que tenemos cada uno de nosotros. Por eso es tan importante identificarlas, reconocerlas y trabajarlas. Porque aparte hay tres componentes bien importantes de cómo se forma una creencia. Primero, como te decía, como se forman en la infancia, normalmente esa creencia viene de alguien que no la dijo y que para nosotros tiene autoridad. Y la autoridad no solamente la tienen nuestros padres, ¿sabes? La tienen nuestros maestros, la tienen los medios de comunicación, la tiene el presidente del país, la tiene la Secretaría de Salud, de Educación, todos ellos son autoridades, ¿sabes? Entonces, constantemente estamos siendo bombardeados por creencias sobre cómo funciona el mundo, sobre si tal cosa es peligroso, tal país es peligroso, tal situación es peligrosa o no, sobre qué está bien y qué está mal, incluso nuestra religión. En nuestra religión nos enseñan, ¿no? Muchas veces nos dicen, esto está permitido, esto no está permitido, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando una persona con un paradigma de creencias basado en una iglesia católica, le cuesta trabajo divorciarse, porque no solamente está enfrentándose a la parte legal, sino también a la parte de la religión, ¿no? Al menos yo lo viví así. Cuando yo me divorcié, yo entré en un momento también de todo este caos, en el que decía, güey, no manches, o sea, de alguna manera yo sé que es lo mejor para nosotros, pero mi religión me dice que esto está mal, que yo no debería de hacerlo, que debería de intentarlo. Ya lo intenté 3 veces. ¿Cuántas más tengo que intentarlo? ¿No? Y entonces entraba en esta situación, porque aparte en mi familia no hay muchas parejas que se hayan divorciado. Entonces, aparte me sentía yo como el, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, las parejas en mi familia siempre están juntas, ¿no? Entonces, yo voy a ser la que va a romper esto. Yo entraba en mucha ansiedad, me ponía a llorar de la nada, sentía que estaba traicionando a parte de mi familia. O sea, yo sí me recuerdo estar sentada en la alfombra de la que era de mi departamento y ponerme a llorar y decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente es esta una buena decisión? ¿No debería mejor de regresarme a esa relación y tratar otra cuarta vez de que funcione? ¿No? Y entonces cuando entendí todo esto, para mí se abrió la luz porque dije, claro, lo que estoy haciendo es que estoy rompiendo un techo de cristal. Yo vivía de una manera, con una serie de creencias, y ahora que estoy tratando de salirme de esas creencias, de romper esas creencias, se siente muy fuerte. Primero por toda la autoridad que me dijo que esto es lo que tenía que hacer. Segunda, por la repetición.
ya sea que muchas veces en muchos sectores, en muchas áreas me lo dijeron, o por experiencias, porque las creencias se forman, unas las heredamos de todo lo que nos dijeron nuestros padres, las autoridades, lo que te decía, y otras por experiencia. Hay creencias que formamos a partir de que, por ejemplo, tuve una relación y me rompieron el corazón. ¿Por qué? Porque me engañaron. Vuelvo a tener otra relación y me vuelven a engañar, ¿no? Y entonces empiezo a creer la creencia, valga la redundancia, de que los hombres son infieles, ¿no? Porque ya me pasó una vez, ya me pasó una segunda vez y ya me pasó otra tercera vez. Y entonces se va creando esta idea, ¿no? A partir del dolor, porque ese es el tercer componente. Primero es la autoridad, la repetición y la emoción. Cuando hay una emoción muy fuerte, esa creencia se instaura con mayor fuerza, ¿no? Por el impacto que tiene la emoción. Entonces es como de, púchala. Tengo los pelos, ¿no? De la burra en la mano para decir que esto es así. No solamente es que me lo hayan dicho, es que ya me pasó, ya lo viví, ¿no? Ahora entiendo por qué todo el mundo dice que los hombres son infieles, ¿no? Y empezamos con esta serie de generalizaciones de todos, ¿no? De creencias donde asumimos que todo mundo es igual, todos actúan de la misma manera, todo es así, que vienen cargados justamente por el dolor que nos generó. Y que cuando tratamos de creer algo diferente es muy complicado, ¿no? Se siente muy, muy complicado en un inicio porque está retando todo, ¿no? Es como de, pero, o sea, ¿cómo me pueden decir que no todos los hombres son infieles cuando yo ya llevo 3, 4 relaciones y me han sido infiel? ¿No? ¿Cómo sé que en la quinta no va a ser igual? Entonces, creerlo diferente es todo un proceso que requiere mucha sanación. No es solamente repetir afirmaciones y decir, claro, ahora voy a creer que todos los hombres son fieles. A veces hay que hacer mucho trabajo emocional, porque hay tantas heridas dentro de esas experiencias que hay que ir trabajándolas para que también entonces nos demos cuenta de que muchas cosas de las que creemos, como te decía en la definición, son interpretaciones de lo que hacemos. Lo que pasa es que un hecho que podría ser, mi padre se fue de la casa, ¿cómo lo interpretaste tú? Ese es en realidad lo que hace que la creencia se forme, lo que interpretamos, lo que asumimos sobre esa situación. Por te decía que es bastante interesante cómo funciona, porque en un determinado momento podemos irnos haciendo creencias de nosotros que no tienen nada que ver, donde olvidamos quiénes somos y empezamos a contarnos una historia de quiénes creemos que somos, de lo que interpretamos, como yo. El hecho es que fracasó mi emprendimiento y entonces yo interpreto que yo no soy bueno en eso, que yo soy un fracasado, que yo no sirvo para eso, que tal vez si fue un emprendimiento donde yo dependía del cliente, que los clientes son malas personas, que son exigentes, que todo lo regatean, que no están dispuestos a pagar el costo de lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Entonces nos llenamos de esas creencias que las vamos alimentando. Y luego peor porque nos juntamos con personas que tienen las mismas creencias. Entonces las vamos reforzando, ¿no? Y todos muchas veces con la misma emoción, ¿no? Entonces se va a ir reforzando cada vez más. Pero si nosotros no cuestionamos estas creencias, si no las cambiamos, nuestro mundo sigue igual. Seguimos bajo la misma zona de confort. Por eso es que es tan interesante como mi coach dice, no es confortable, solamente es conocida. Y es tan conocida que nos podemos quejar de eso sin mayor problema. Y podemos vivir con eso y quedarnos ahí atrapados años. Así no las cambiamos. Y esto, sobre todo, es importante cuando tienes un sueño y quieres hacerlo realidad y estás una y otra vez pensando en ese sueño, ¿no? En esa idea que no te deja en paz y entonces
ahí hay un mensaje, hay algo que sanar. A mí me pasó recientemente con Max. Para mí, el adoptar un perro de la raza y del tamaño de Max ha sido confrontarme con un montón de creencias, de hecho con trauma y con darme cuenta de heridas que tenía. Entonces, ha sido todo un trabajo que me ha llevado meses. Cuando yo adopté a Max, yo sabía que venía con problemas por las heridas que traía físicamente en el cuerpo, pero, ¿sabes? Yo ilusamente pensé que en 4 meses iba a poder sacarlo a pasear sin ningún problema. Y digo ilusamente, no porque no sea posible, sino porque yo no me daba cuenta que había minimizado muchos eventos en mi vida que hacían que para mí fuera complicado. Y eso es muchas veces por lo cual nos juzgamos, porque vemos que para otras personas es más fácil, nos comparamos, pensamos que estamos rotos, que nosotros somos los que estamos dañados, ¿no? Que hay algo mal conmigo. Y no, lo que hay es que las historias de vida son diferentes, las creencias son diferentes y nuestra manera de actuar, porque acuérdate que nuestro paradigma de creencias nos marca qué acciones tomamos, cómo actuamos ante el mundo y las decisiones. Entonces, eso hace que yo reaccione de una manera diferente a cómo reaccionan las otras personas. Y es más común de lo que tú crees minimizar lo que nos está pasando. Creer que es por otro evento externo y no darnos cuenta que somos nosotros los que necesitamos romper ese techo de cristal. Que nosotros somos como, que es como si nosotros estuviéramos metidos en una caja, ¿no? Y que tenemos que golpear la tapa para salir de ahí. Y que el proceso requiere de mucho trabajo. Y por eso es que de verdad es importante hacerlo acompañado. Porque muchas veces nosotros no podemos ver en primera instancia lo que nos está bloqueando. Te lo digo por experiencia, porque yo soy coach en temas de ansiedad. Yo ya me había dado cuenta que sacar a Max me generaba muchísima ansiedad. Yo ya había identificado los síntomas, ¿sabes? Yo ya me había dado cuenta que a partir de que me tiró dos veces aparatosas, una me arrastró, ¿no? Por ir a defender a Luna, a mi gatita, porque lo saco a pasear, llega mi vecino con 4 perritos pug, chiquitos, hermosísimos sus perros. Y Max ya había convivido con 2 de ellos. Entonces cuando él llega y me dice que si puede pasar al jardín, le digo, sí, no hay problema. Max pues ya convivió con sus perros, no hay problema. Pero no me doy cuenta que las gatas habían salido atrás de nosotros. Y uno de los perros, venía amarrado, le empieza a ladrar a Luna y Luna se asusta. Cuando Max ve eso, Max se arranca, corre, me tira, me arrastra medio metro, me levanto como puedo, voy corriendo hacia donde está Max, yo pensando de verdad que algo terrible había pasado. O sea, dije, no, no manches. O sea, ya atacó a medio mundo, pensando en que había mordido a alguien. No mordió a nadie. Solamente con el hocico, como que empujó al perro, ¿sabes? Lo empujó como de, no te metas con mi manada. Pero a mí ese evento me llenó de tanto miedo. Yo estaba temblando. O sea, cuando yo me metí a mi casa, yo estaba temblando. Estaba entre enojada, frustrada, me sentía impotente, me sentía vulnerable. Y empezaron mis pensamientos luego a decirme, no es un perro para ti, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre adoptar un perro? Es mucho perro para ti, tú no eres tan fuerte, ¿no? Luego identifiqué los pensamientos y se estaban empezando a formar creencias, porque me pasó una segunda vez que también me tiró. Me agarró mal parada, sale mi vecino de al lado con sus perros, camina Max, me tira, me raspo los nudillos. O sea, me dolió horrible bañarme, ¿no? O sea, todos los nudillos raspados. Entonces, ahí ya se estaban formando creencias. Y yo me daba cuenta, como coach, yo me estaba dando cuenta.
Y no importaba cuántas veces hiciera tapping, breathwork, todas las herramientas que yo conozco y que con las que ayudo a mis clientes, ¿sabes? Y tuve que darme cuenta que eso no me hacía mala coach, que en realidad lo que pasa es que yo no estaba considerando otros factores, que yo podía gestionar mi ansiedad, pero que no estaba considerando que Max también venía con una historia y que yo necesitaba ayuda de un entrenador que me ayudara a mí y lo ayudara a él, ¿no? Porque yo me acuerdo de estar en una oración a Dios y decirle, mándame a la persona, al guía que entienda mi proceso, que lo ayude a él, que me ayude a mí, ¿no? Porque yo no tengo problema en hacer mi trabajo. O sea, yo sé que tengo que hacer, sé que tengo que hacer mis ejercicios de respiración, sé que tengo que llenarme de creencias, encontrar mis heridas y todo, pero necesito la guía porque yo no la puedo ver, ¿no? No la estoy viendo. Y aunque de alguna manera pareciera que yo era consciente de la magnitud del problema, en realidad no, yo había minimizado muchas cosas. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas que en el primer episodio, me parece que fue en el primero cuando te conté, que me había encontrado una persona porque había tenido un momento catártico? Bueno, te cuento la historia. El entrenador me dice, nos vamos a ver en otro lugar, en un parque, quiero que interactúes con mi perro. Su perro es un Doberman entrenado. Entonces dije, ok, sí, sin problema, pues él está entrenado, ¿no? O sea, ese perro debería de reaccionar súper bien, no va a haber dificultad, ¿no? Eso fue lo que yo pensé. Aunque sí te confieso que iba muy nerviosa, porque decía, ¿qué me va a poner a hacer? ¿No? Y un Doberman. Entonces, estaba entre esta parte de, me daba seguridad decir, este perro está entrenado, entonces no va a reaccionar con otros perros, todo súper bien. Llego y me pone a hacer varios ejercicios. Y uno de los ejercicios que me puso a hacer fue, ten un corazón de pollo en la mano y muéstraselo a Sirius, se llama así el perro, Sirius. Entonces, no lo dejas que lo tome, tú solamente ponlo en la mano. Y de la nada Sirius empieza a brincar y a brincarme y a brincarme porque quería el corazón que tenía en la mano, ¿sabes? El corazón de pollo que tenía en la mano. Y para mí fue brutal cuando sentí sus colmillos en mi mano. Ese fue un detonante. Cuando yo sentí sus colmillos en mis manos, su insistencia de abrir mi mano con sus dientes, el primer pensamiento que me vino fue, yo no puedo con esto, no puedo, ya, esto es demasiado para mí. Y haz de cuenta que es como si le hubieran abierto una válvula de emociones contenidas donde me suelto a llorar, pero me suelto a llorar de una manera, este, híjole, que alguien me hubiera visto, si alguien me veía desde afuera, hubiera pensado, ¿qué le pasa a esta chica? O sea, estaba entre temblando y llorando, ¿sabes? Gracias a Dios tengo un instructor que sabe cómo actuar en esos momentos, ¿no? Y me dejó la libertad de llorar y de sacar todo lo que estaba sintiendo, porque en realidad fue un momento muy catártico para mí. Fue un momento en el que me di cuenta de cómo tenía eventos de mucho tiempo atrás, de niña, en las que justamente mi perro me muerde porque le tomo el traste de su comida, yo para sujetárselo, según y no se le estuviera moviendo por todos lados, y mi perro me mordió. Y me asustó muchísimo. Y luego aparte me regañaron, ¿no? Mi mamá lo vio y me regañó horrible. Entonces, te das cuenta cómo en parte son las creencias, pero en parte también son nuestras heridas, emociones, todo lo que hay que sanar. Que esas creencias vienen justamente de eventos dolorosos y que entonces cuando podemos ver, cuando yo hice esta catarsis de darme cuenta y decir, claro, ¿cómo, cómo no va a ser difícil para mí todo este proceso? Cuando si hago una línea del tiempo me doy cuenta de que tengo alrededor de 13 eventos fuertes relacionados con sucesos de perros, donde perros que me han atacado y me han mordido, me ha tocado ver accidentes en carretera o en las calles relacionados con perros. Tengo eventos donde mi perro me tira, ¿no? Y yo veo a Max, porque cuando yo adopto a Max, que me lo encontré en la calle,
De verdad te juro que para mí fue encontrarlo y ver en su mirada algo que me dio tanta paz de decir, como si nos hubiéramos visto y dijéramos te encontré, ¿sabes? O sea, yo no sé explicarte qué sentí con Max, pero sí recuerdo que la primera imagen que se me vino cuando lo vi fue de tú y yo podemos estar juntos, paseando en un bosque, caminando tranquilamente, iba a ser maravilloso. Y que a los 2 segundos después viniera el miedo y me dijera, ¿estás segura? ¿Vas a poder con esto? Y que algo dentro de mí, cuando él se paró junto a mí y me siguió hasta mi casa, era como él, hay algo aquí que tengo que ver, hay algo aquí que tengo que sanar, ¿no? Y que cada vez que nos hemos enfrentado a estos retos, cada vez que me ha pasado eso que me ha tirado, que a veces estoy a punto de tirar la toalla y decir, no, esto me sobrepasa, recuerdo eso y digo, es que yo vi algo en sus ojos, es que yo sé que tengo que trabajar algo aquí, yo sé que, que esto me va a hacer crecer de muchas maneras, no solamente con Max. De hecho, yo te podría asegurar que el haber sacado este podcast vino en parte de todo el proceso y sanación que he hecho con Max. Casi te lo puedo asegurar. Porque cuando sanamos algo, cuando cumplimos un sueño, cuando vamos tras eso, no tienes ni idea de todas las áreas que impactan. O sea, tú crees que solamente es un área, tú crees que solamente es ese sueño y lo que te va a traer, ¿no? En esa área. No, te impactan muchísimas más áreas. ¿Por qué? Porque cambia todas las creencias que tienes sobre ti, porque a veces hay creencias que no tocan solamente una área, tocan muchas áreas en el abanico. Imagínate, alguien que no, te pongo el ejemplo del que estábamos hablando anteriormente, alguien que cree que los hombres son infieles, tú piensas que solamente aborda la parte romántica y no. A veces también abarca la parte de tu relación familiar, de la percepción que tienes sobre tus amigos, sobre tus compañeros de trabajo, hombres. Abarca muchísimas áreas porque esa creencia no solamente es para buscar una pareja, impacta en otras áreas. Impacta en todo lo que tenga que ver con hombres, porque ya catalogaste a todos los hombres, ¿no? Como infieles. Y la infidelidad no solamente se muestra en la parte de la relación, ¿sabes? Se muestra en muchas otras áreas. Por eso es que impacta tanto. Y cuando generalizamos, ese es el peligro, que tendemos a generalizar, a decir todos, ¿no? O nada, ¿no? Nos vamos a los extremos. Y ese es el peligro en realidad. Porque no decimos a veces, no decimos hay personas. No, tendemos a decir que todas las personas son iguales, que todo es igual, que el mundo así funciona, ¿no? Con esta idea de lo descubrí, ¿no? Y sé que todo va a funcionar igual y que sé que siempre va a ser el mismo resultado. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso para nuestra mente. Y lo interesante con las creencias es que en realidad a mí también me voló la cabeza cuando me di cuenta que todas las creencias son limitantes. A veces decimos, tenemos creencias empoderadoras y creencias limitantes. Y en realidad todas las creencias son limitantes. Solo que hay creencias que decidimos cambiar porque nos ayudan y hay otras que decidimos no cambiarlas porque son parte de nuestra personalidad, porque nos gusta lo que creemos. Te pongo un ejemplo. Hace, hace unos días estaba hablando con un amigo que quiere dejar de fumar y yo le regalé un libro que es justamente para ese tema, ¿no? Y que es un libro que lo he encontrado súper recomendado y que mucha gente lo ha usado para dejar de fumar, ¿no? Y mucho de ese trabajo está basado en creencias, en trabajo de creencias que va abordando en cada capítulo. Pero me daba cuenta que mi amigo no lo estaba usando, sino él seguía adquiriendo como este tipo de técnicas, pues, del Viper, de diferentes, ¿no? De raíces, usar raíces, de árboles, o de plantas, no sé bien, ¿no? Como sustituto. Entonces, como tengo la confianza con él, le pregunté y le dije, oye, o sea, no, sin juzgar nada más como para entender, y porque me genera mucha curiosidad, ¿por qué no has leído el libro que te di? ¿No? Y con total honestidad me dijo,
es que no creo que un libro me ayude. O sea, no creo que un libro tenga lo necesario para hacer que deje este hábito. Y luego yo pensé, se me vino a la mente cuando dije, te entiendo. Porque cuando yo estaba con el tema de la ansiedad, yo no creía que una pastilla me fuera a ayudar. Porque yo creía, o sea, mi pensamiento era el siguiente, ¿cómo una pastilla me quita el miedo cuando el miedo es una emoción? O sea, una pastilla me puede, y sí, o sea, cuando leía sobre esa información yo decía, claro, la pastilla, el ansiolítico, lo que hace es que baja la forma en la que procesa la mente, ¿no? O sea, por eso todo lo ves en cámara un poco más lenta, como que te sientes medio zombie, porque esa es la finalidad, baja el proceso. La manera en la que pensamos lo baja para no pensar tan rápido y entonces no se desate el ataque de pánico o de ansiedad. Pero en sí yo decía, pues es que esto no me quita el miedo. Entonces, para mí era ilógico decir, esto me va a funcionar, ¿no? Y con todo y que lo probé, realmente lo probé tratando de probar mi teoría, ¿no? Esto no me funciona, porque no me va a quitar el miedo. Yo necesito tal cosa para que me quite el miedo, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo escucho a mi coach hablar de emociones, a mí me hace sentido. Porque en mi paradigma de creencias, ¿no? Entiendo una respuesta. Entiendo que entonces cuando me hablas de miedo, de ansiedad y me dices, es que son emociones y tienes que aprender a sentirlas y me doy cuenta de que nadie me había enseñado a sentir emociones, me hace todo el sentido. Porque mi paradigma iba así. Pero, ¿qué tal, no? Si en ese momento, hace años, yo hubiera cambiado mi paradigma y decir, ¿sabes qué? Ahora decido creer que los medicamentos me pueden sanar, que la ansiedad sí se cura con un medicamento. Entonces hubiera tenido la respuesta o el resultado que muchas personas que toman medicamento y se sanan, porque en su paradigma eso es posible. Yo no lo decidí así. Para mí mi paradigma, y por eso no lo he cambiado, para mí siempre ha sido como busco algo más natural, busco algo más que no le haga daño a mi cuerpo, porque esas pastillas ya me estaban ocasionando ciertos problemas. Entonces, te das cuenta cómo importa mucho nuestro paradigma en una cosa tan simple como esa, de cómo si mis elecciones o mi forma de tomar decisiones va desde ahí, de cómo eso me hace sentido y de cómo también tiene que ver con cuestiones del pasado, cómo se relaciona también con heridas, cómo se va formando y entonces cuando vamos sanando, porque cuando yo encuentro todo esto con Max, y empiezo a sanar ese tipo de cosas y empiezo a hacer trabajo de niño interior y me voy a la niña a la que la regañaron, a la que su perro la mordió y hablo con ella después de este evento catártico que tuve en ese parque y me doy cuenta y le hago una carta y le digo aquí estoy y mira déjame contarte cómo pasó las cosas pero ningún perro te va a morder y hoy me doy cuenta de cómo ya puedo meter la mano completa en el hocico de Max, ¿no? Sin temor a que me muerda, porque antes le tenía miedo a mi perro. Sentía que me iba a morder en cualquier momento. Y hoy juego rudo con él, ¿no? Y, y eso es darme cuenta de cómo cambió, ¿sabes? Cómo cambió mi cuerpo, porque también cuando esas creencias se instauran y hay emociones, tu sistema nervioso entra en colapso. Yo te dije, me tiró y regresé a mi casa temblando con tal y tal emoción. El temblar es mi sistema nervioso reaccionando. Yo sacaba a Max, todavía en las primeras clases con el instructor, no, todavía meses después, o sea, 3 meses después, yo sacaba a Max con la correa temblando, ¿sabes? Preparada por si me tira, viendo hacia todos lados, asustada. Si escuchaba a un perro, veía a un perro cerca, yo ya me estaba alterando, mi sistema nervioso estaba, buf, ¿no? Entraba en modo de vamos a huir. ¿Por qué? Porque entraba en una zona de terror. El miedo y el terror son muy diferentes. El miedo nos ayuda a evaluar si hay riesgo, ¿sabes? A ser cautelosos, nada más. Pero el terror nos sobrepasa. El terror nubla nuestra razón, el terror solamente nos hace querer huir, ¿sabes? No distinguimos esas razones, solamente nos dice, estás en peligro de muerte casi casi, sal corriendo de aquí.
Pero no es como que tengamos razones, ¿sabes? Solamente lo hacemos por instinto, por lo que ha pasado, por las experiencias que tenemos en el pasado. Es muy instintivo, es nuestra reacción de ni siquiera pensarlo. Solamente sé que tengo que correr. Por eso es que muchas veces cuando estos sueños nos suceden, cuando tenemos estas ideas, estos proyectos, entramos en lo que dice mi coach, que se conoce como la barrera del terror. Y sí, porque en realidad el techo que te estoy hablando, el techo del que te estoy hablando, romper ese techo es romper esa barrera del terror. Porque técnicamente, aunque tu mente te dice que hay muchas razones para no hacerlo, en realidad lo que estamos haciendo es huir instintivamente. Estamos aterrados. Ya no es miedo lo que sentimos, es el siguiente nivel. Esto es sumamente peligroso para mí, para mi sistema nervioso, para mi cuerpo, para mi salud, para todo, y yo tengo que huir de ahí. Por eso es que preferimos dejar eso, preferimos ignorar ese proyecto, preferimos salirnos de ahí y regresar a lo que conocemos. ¿No? De hecho, vuelvo a sellar la caja, ¿no? La vuelvo a tapar porque pasar por esta parte de aquí se siente muy feo y entonces no creo ser capaz, vuelvo a tapar la caja. Por eso es tan importante el hacerlo acompañado, ¿sabes? Porque alguien ve tus reacciones, alguien se da cuenta de cómo estás actuando, te da herramientas para que justamente ese terror disminuya. Y de hecho, mira, una primera herramienta que te estoy dando yo con este episodio es explicarte por qué actúas de esa manera. ¿Por qué es una herramienta? Porque cuando tú lo entiendes, analizas en qué situaciones has actuado de esa manera, te das cuenta de tus comportamientos, puedes empezar a darte cuenta de cuáles son tus creencias, cuál es tu paradigma de creencias, qué heridas hay en el pasado que te han llevado a creer eso, y entonces puedes empezar a actuar de una manera diferente, ¿sabes? Puedes darte cuenta ante ti, darte cuenta de que no eres tú, que es tu historia, y que esa historia tú la puedes cambiar, que puedes irla sanando y por ende cambiar creencias. Pero ya tienes una herramienta más, ¿sabes? Y entonces cuando trabajas de la mano con alguien, eso va haciéndose cada vez más potente, porque si alguien te va diciendo, oye, haz estos ejercicios, cuando vayas a salir, haz aquello, cuando vayas a enfrentarte a tal situación, haz lo otro, ensaya esto, practica este ejercicio, toma esta herramienta, vamos a revisar esto, oye, hay estas creencias, vamos a ir más profundo, ¿no? Porque a veces nada más vemos las primeras creencias y hasta que empezamos a ver los eventos, a ver toda la historia que ha pasado en nuestra vida y identificar esos eventos, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que hay más creencias ahí abajo, ¿no? Desde la creencia yo de mi perro, de esa raza es peligrosa, es un Bull Terrier, ¿no? Mezcla de Pitbull. Entonces, hay creencias en torno a eso, hay eventos dentro de los 14 que te digo donde yo vi Pitbull atacando a un Schnauzer y entonces obviamente cuando veo a mi perro lo proyecto. Pero cuando yo me doy cuenta de eso, de estoy proyectando, ¿no? No es real. Ese no es Max. Es el perro de mi vecino que atacó a un schnauzer y yo lo vi, ¿no? Y me impactó. Pero no es mi perro. Entonces puedo actuar de manera diferente. Pero para eso necesité que alguien me guiara y que alguien me orientara. ¿Sale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí este episodio porque creo que es mucha información. Analízalo, ve cuándo has estado reaccionando así, date cuenta de esto, identifica esas creencias que tienes, porque como te decía, lo más peligroso de tener esas creencias es que creemos que somos eso. Nos hacen pensar que somos nosotros algo, que somos o no somos algo, ¿no? Y es ahí cuando tenemos que darnos cuenta porque hay creencias que nos están limitando a cumplir nuestros sueños. Todas las creencias son limitantes, pero las creencias que nos están limitando a cumplir nuestros sueños, a hacer eso que queremos, a tener esa libertad, a ser personas que comparten, que brillan, que, que mejoran este mundo, ¿no? Esas creencias son las que tenemos que atacar.
para que entonces podamos cambiar la historia. ¿Sale? Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Recuerda que si necesitas apoyo con alguna cuestión, yo soy coach en temas de ansiedad. He trabajado mucho con Barrera del Terror y estoy aquí para lo que tú necesites. Encuentras mi calendario en la parte de abajo y que tengas un bonito día.